Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Quinta meditación: el infierno. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, porque eres bueno. Te alabamos y te bendecimos porque nos libras de las penas eternas del infierno, porque nos das la gracia, porque has enviado a Jesucristo, tu Hijo, para nuestra salvación, porque su sangre nos limpia de los pecados, porque por medio de tu Hijo has instituido el sacramento de la penitencia, del perdón, de la confesión. Te alabamos y te bendecimos por estos santos ejercicios espirituales. Líbranos de la condenación eterna y llévanos al cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos a hablar en esta quinta meditación del infierno. Es un tema que lo toca San Ignacio de Loyola, a partir del número 65 de su libro de los santos ejercicios espirituales. Es un tema, pues, a veces poco agradable, es un tema a veces tabú, es un tema que se intenta esquivar, pero hay que hablar. Jesucristo habla muchas veces, directa o indirectamente. En muchas parábolas acaban, pues, reprobando, excluyendo, mandando pues a el fuego eterno pues a los que obran la iniquidad. En primer lugar, ver un poco lo que es la revelación cristiana, la antropología cristiana. Nosotros venimos a este mundo enviados por Dios. Dios es el que nos crea a través de nuestros padres, y nuestros padres no nos dan el alma la infunde directamente Dios. Podemos demostrar que tenemos cuerpo y que tenemos alma. Es decir, por ejemplo, si a mí me dicen que pues se me ha quemado mi casa o donde tengo las cosas. Yo en principio no tengo casa, pero bueno, siempre cuando vas a una parroquia tienes un sitio pues, donde vivir, ¿no? Bien, pues entonces es una pena. Y a mí en principio no me ha tocado el fuego, ¿no? Entonces es una pena del alma, es una pena espiritual. Pero también puede pasar que tenga pues una pena del cuerpo, que esté, yo que sé, en invierno al lado de una estufa eléctrica o un brasero, y se empieza a quemar los pantalones. No me doy cuenta al principio, pero después ya me llega el fuego a la pierna y entonces me produce quemaduras. Es una pena, es un sufrimiento del cuerpo. La noticia de que se quema mi casa me afecta al alma, pero no me quema el cuerpo. En cambio, cuando se me queman los pantalones y pasa el fuego a las piernas, pues entonces es un mal del cuerpo. Entonces está claro que somos cuerpo y espíritu. Bien, entonces nosotros nacemos, recibimos la gracia del bautismo. El que no la ha recibido y no tiene culpa, bueno, pues Dios le juzgará por su conciencia, por la vivencia de la ley natural, por pues todo su comportamiento. Pero bueno, nacemos, somos bautizados, ojalá todos los niños fueran bautizados cuanto antes, ¿no? Cuanto antes. Y vamos creciendo, se nos borra el pecado original por el bautismo, pero tenemos la concupiscencia, que es esa tendencia al pecado, al mal. Y bueno, pues caemos en pecados, ojalá no sean graves, pero bueno, hay santos pues que no tienen conciencia ni de cometer un pecado venial deliberado, pero generalmente, bueno, pues la mayoría de los cristianos pues hemos caído a veces en pecados mortales. Y llega un momento que nos morimos, no sabemos cuándo, pero seguro que todos nos morimos.
Y en ese momento, inmediatamente somos juzgados por Dios, juzgado nuestra vida. Lo que uno se ha arrepentido, lo que uno ha confesado, se le ha perdonado en el sacramento de la penitencia, eso no, Dios como que se olvida, eso no se tiene en cuenta, como si no hubiera pasado. Bien, entonces nuestro cuerpo va al cementerio. Todo esto, pues no lo duda nadie, ¿no? Nuestro cuerpo va al cementerio y el alma puede ir a 3 sitios. Si ha muerto en pecado venial, va al purgatorio y está un tiempo y de ahí se salva. Es decir, todos los que están en el purgatorio saben que se han salvado, pero tienen que sufrir, tienen que purificarse, por eso se llama purgatorio. La palabra purgatorio no aparece en la Biblia, pero sí que aparece, bueno, pues expresiones que nos dan a entender que hay una etapa de purificación. Por ejemplo, dice Jesús, estos pecados no se perdonan ni en esta vida ni en la otra. Significa que en la otra hay un momento que se pueden perdonar los pecados veniales. Bien, entonces podemos ir al purgatorio, se pasa un tiempo y después al cielo. Si morimos muy santamente, vamos pues al cielo, directamente al cielo sin pasar por el purgatorio. O si morimos en pecado mortal, vamos al infierno, de eso es lo que vamos a hablar ahora. Esta es la revelación cristiana. Esta es, digamos, el mensaje que nos da Jesucristo. El infierno no está en el universo, está fuera del universo. Es un estado. Y al principio ahí está, desde pues muchos siglos, Satanás y todos los demonios condenados. Esos fueron los primeros habitantes del infierno. Y después están las personas que mueren en pecado mortal, su alma, al principio siempre su alma. Igual que los que mueren santamente, en el cielo solamente está su alma, excepto el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que resucitó, y también la Santísima Virgen, que fue asunta en cuerpo y alma a los cielos. Los demás, todos los demás santos, están con su alma y su cuerpo pues, está enterrado pues, en algún cementerio, o a veces uno a lo mejor cayó al mar, se lo comió un tiburón y no está en ningún sitio. Bien, bueno, entonces partiendo de lo que es la antropología cristiana, la revelación de Jesucristo, vamos a ver un poco lo que es el infierno, ¿no? Y pensemos, bueno, pues que hay muchos pecados mortales. Lo que voy a decir a veces a algunos les va a chocar, sobre todo a lo mejor los que están viendo este vídeo, que a lo mejor pues, no conocen mucho la doctrina cristiana. Pensemos, por ejemplo, el faltar a misa los domingos, que esto lo cometen muchísimos bautizados, es un pecado mortal. Algunos a lo mejor no tienen conciencia, algunos a lo mejor están mal formados. Dios juzgará al final a cada uno. El tener relaciones sexuales sin estar casados por la Iglesia, un bautizado, también es un pecado mortal. El emborracharse, el drogarse, por supuesto el aborto, la anticoncepción, que va contra la ley natural. Nadie puede salvarse si no vive la ley natural. Bueno, pues he dicho un poco pecados que se cometen mucho, ¿no? Bueno, pues esta charla es para que verdaderamente pues tengamos un santo temor a condenarnos, ¿no? Por eso en la misa se dice, líbranos de la condenación eterna, ¿no? Y el Señor siempre te va a dar todas las gracias para que te salves, siempre, a todas las personas, pero depende de ti, ¿no? Y también hay que trabajar, como dice la palabra, nuestra salvación con temor y temblor. Es un temor santo, es un temor que tengo miedo de ofender a Dios, no que Dios me vaya a hacer algo malo, sino que yo tengo miedo de ofenderme. Y no es que Dios me condene, me condeno yo mismo, ¿no? En el sentido, Dios declara la sentencia, que como dice Jesús en el Evangelio, id al fuego eterno, ¿no? Preparado para los que obran iniquidad, para los ángeles rebeldes. Bueno, entonces tenemos a Jesucristo que nos quiere librar
del fuego del infierno. Por eso después hablaremos de los niños de Fátima. Pues les dijo la Virgen, no sé si la Virgen o el ángel, ahora no me acuerdo, que rezaran esa oración en el rosario. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, ayuda a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de vuestra divina misericordia. Bueno, esta meditación es para que el Señor nos libre del fuego del infierno. Y aquí está Jesús, este es nuestro Salvador, es el que nos tiene que librar de todo mal, el que nos da la gracia, también el que nos hace sentir el horror, pues la fealdad, la incongruencia y la maldad que tiene el pecado. Bien, vamos a ver qué nos dice la Iglesia a través del Catecismo. Estamos en el punto 1033, a partir del punto 1033. Habla del infierno. Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado por San Juan Pablo II. Dice en el 1033, salvo que elijamos libremente amarle, a Dios, no podemos estar unidos con Él, pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, es decir, el pecado mortal, o contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna en él. Primera de Juan 3:15. Bien, más adelante dice, morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios, sabiendo que Dios perdona todo y a todos, pero es una condición, estar arrepentidos. Jesucristo mismo lo dice, por ejemplo, en lo que es el odio o el rencor al prójimo. Si tú no perdonas a tu hermano, Dios Padre no te perdona. Es decir, que Dios es misericordioso, pero quiere que tú perdones a tu hermano. Bien, entonces, morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Eres tú, soy yo el que me puedo condenar. Soy yo. No es que Dios me condene, sino que yo me autoexcluyo del cielo. Este estado es un estado porque no es un sitio físico, no es que haya días, no es que haya metros cuadrados, es un misterio, ¿no? Está fuera del universo, es un estado, pero bueno, ahí se sufre terriblemente. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados del cielo es lo que se designa con la palabra infierno. Bueno, pues ya vemos cómo la Iglesia, que es madre y maestra, nos explica pues qué es el infierno. Continúa ahora el punto 1034. Jesús habla con frecuencia de la Gehenna, del fuego que nunca se apaga. Esta palabra Gehenna viene del valle Gimnón, que es un valle que está al sur de Jerusalén y que era el basurero. Y entonces, para que no hubiera infecciones, siempre estaban quemándose las basuras. Y entonces, bueno, pues de ahí viene esa comparación del fuego del infierno. El fuego del infierno no es el fuego material de aquí, del esto, pero es un fuego también misterioso que se dará en el infierno, porque, volvemos a decir, allí en el infierno no hay cosas materiales, es un estado diferente de lo que es lo físico en nuestra tierra o en nuestro universo. Bien, entonces Gehenna, ahí también ese valle era terrible porque se ofrecían a veces, en una época se ofrecían sacrificios de niños al dios Moloch. Bueno, entonces era un sitio, bueno, pues poco frecuentado porque como en una ciudad nadie va de paseo al basurero de la ciudad.
Jesús habla con frecuencia de la gehenna y del fuego que nunca se apaga. Mateo 5, 22, 29, Marcos 9, 43 siguientes. Reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez alma y cuerpo. Hemos dicho que al principio, cuando seamos juzgados, nuestro cuerpo va al cementerio. Y ahora aquí habla de alma y cuerpo. Bueno, ¿y cuándo va el cuerpo al cielo? ¿Y cuándo va el cuerpo al infierno? Pues bien, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, que va a volver, Él lo ha prometido, pero no vendrá ya pobre como un niño en el portal de Belén, sino vendrá con gloria y majestad, con todos sus ángeles, a juzgar a los vivos y a los muertos. Es decir, a los vivos son los que viven en ese momento. Ahora explicaremos qué pasa con los que vivan cuando venga nuestro Señor Jesucristo, que no sabemos cuándo es, pero sí que sabemos que viene en la hora de nuestra muerte. Bueno, entonces, en ese momento, todos los muertos resucitan con su cuerpo. Los que estaban en el infierno con su alma se van con su cuerpo al el infierno. Entonces ya sufren no solamente con su alma, sino también con su cuerpo. Y los que están en el cielo se une el cuerpo con el alma y disfrutan no solamente con su alma, que ya están disfrutando, sino con su cuerpo. Los que son arrebatados o los que están viviendo en ese momento, puede pasar, imaginémonos que tú estás, hermano, viendo este video y pues viene la segunda venida, no has muerto y te presentas delante del Señor glorioso, te va a juzgar también. Entonces, en ese momento no pasan por la muerte, sino que van pues al cielo o al infierno. El purgatorio desaparece y si hay que purgar algo, pues es un misterio, pero se purgará de una manera a lo mejor muy rápida, mejor con mucha intensidad, pero digamos no se entierran, son arrebatados, dice San Pablo, arrebatados. Es decir, bien, entonces esa es la escatología, esos son los novísimos, eso es la salvación o condenación eterna. Bien, entonces continuamos leyendo el catecismo que nos habla de alma y cuerpo. Esto lo dice Jesús en Mateo 10, 28. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno ardiendo. Mateo 13, 41, 42. Y pronunciará la condenación, es decir, que la sentencia sí que la dará Dios. La condenación te la haces tú mismo. Y dirá en ese momento: alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. Mateo 25, 41. Estoy en el punto del catecismo 1034. Continúa en el 35. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y de su eternidad. Del infierno no se sale, del purgatorio sí, el purgatorio, todos salen del purgatorio porque es un estado temporal. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, a quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspiras. Es decir, la pena principal es que yo estoy llamado a amar a Dios, a que Dios sea mi felicidad, a ver a Dios, a vivir en santidad y nunca llegaré. Es como pues, el que nace pues, para respirar, pero en ningún sitio hay oxígeno. Entonces, esa es la mayor causa de muerte en ese caso, ¿no? Después también hay otras penas, las penas físicas de los cuerpos, ¿no? Porque hemos dicho que también en el infierno estarán nuestros cuerpos. Entonces, hermano, hermana, esta meditación es muy fuerte, es decir, hay que pensarlo mucho, ¿no? Estoy pensando que cuando San Ignacio funda la Compañía de Jesús,
van por las ciudades a donde les toca a cada uno y predican en las calles y en las plazas. Y de lo que predican es esto, de la muerte, del infierno, del cielo, del amor al prójimo, del amor a Dios, de la vida eterna. Entonces, tomémonos en serio, ¿no? De esto generalmente se habla poco, pero ya veis que estoy citando el Catecismo de la Iglesia Católica, no me lo invento yo. Y también, bueno, pues San Ignacio es una meditación que da, por eso la estoy dando yo en este momento, ¿no? Todo esto nos lleva, dice el Catecismo, a la responsabilidad. ¿Cómo vivimos nuestra libertad? Ser responsable significa el que responde. ¿Tú qué has hecho? Pues yo he hecho esto. Ah, vale. Bien, pues has actuado bien, eres responsable. ¿Tú qué has hecho? Pues no he hecho nada, pues eres irresponsable, no puedes responder. O has hecho el mal, pues no puedes responder bien, tienes que responder que has hecho el mal, entonces eres irresponsable, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una sola vida, ¿no? Una vez a un obispo se le propuso que le concediera el divorcio a una persona y respondió, dice, mira, eso yo no lo puedo hacer porque lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre, yo soy un hombre, entonces eso yo no lo puedo hacer. Aparte, yo tengo un alma. Si tuviera dos almas, a lo mejor te lo concedería, porque bueno, una me salvaba y la otra, bueno, pues ya Dios se encargaría de perdonarme lo que sea, ¿no? Pero tengo una sola alma, no quiero cometer ese pecado de que tú vivas en adulterio porque yo te lo he autorizado. Bueno, entonces tenemos una sola alma, tenemos una sola vida. Y esta meditación, bueno, pues ha sido también para que mucha gente cambie de vida, ¿no? Sabiendo que nosotros, después lo diremos, no debemos querer salvarnos por temor al infierno, sino queremos vivir la vida cristiana por amor a Dios. Aunque la atricción, que después lo explicaremos, también es un don de Dios, y la atricción es no ofender a Dios, no pecar por temor a condenarme o por la fealdad del pecado, ¿no? Pecado que pues a mí me está rechinando, le pegué a mi padre, maté a mi hijo, colaboré con un aborto, lo que sea, pues eso deja una marca, deja como un trauma también, ¿no? Es una cosa que es horrible, ¿no? Es feísima, ¿no? Bueno, entonces eso es un don de Dios también, pero es más perfecto no pecar por amor a Dios. Después lo veremos lo que es la contrición por amor a Dios y la atricción por temor a condenarme o por la fealdad del pecado. Bien, entonces es un llamamiento a la responsabilidad. El hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno. Por eso San Ignacio dirá, en tanto en cuanto esto me lleva a mi salvación, adelante. Me lleva a mi santificación, adelante. En tanto en cuanto me está apartando de Dios, o me lleva a la condenación, o me lleva al pecado mortal, pues fuera. O me lleva al pecado venial, tampoco el pecado venial es bueno, porque ofende a Dios. Bien, entonces, una llamada a la responsabilidad. Constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión, Entonces está la conversión, que es volverse a Dios, la perversión, apartarse de Dios, y después estaría, ahora utilizo la palabra en sentido peyorativo, el ni fu ni fa, es igual, frío que caliente, la diversión, estoy utilizando la palabra en sentido peyorativo, es decir, bueno, que ni se convierte ni se pervierte, es decir, bueno, vive la vida como si Dios no existiera. Entonces, bueno, pues
lo que nos llama es a la conversión. Y el catecismo cita a Mateo 7, 13, 14. Mateo 7, 13, 14. Dice Jesús: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por ella, mas qué estrecha la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Bueno, pues acabo de citar pues del número 1036. Aquí tengo el Catecismo de la Iglesia Católica, esto es una edición de España, pero bueno, y entonces es bueno que todo católico tenga el catecismo y que lo lea, y esto porque muchas cosas a veces creemos que lo sabemos todo y no. Y aparte, bueno, pues tiene cosas, está dividido en 4 partes, lo que es nuestra fe, lo que debemos creer. Está también otra parte que es sobre la vida cristiana, la vida en Cristo, que es la moral, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que practicar. Otra parte del catecismo son los 7 sacramentos, que están instituidos por Jesucristo para nuestra salvación, los 7 sacramentos, lo explica perfectamente. Y después está la 4ª parte sobre la oración. Entonces, ojalá todo el mundo, está editado en todos los idiomas del mundo, Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado por San Juan Pablo II. El Papa San Juan Pablo II pasará a la historia, sobre todo, yo creo, por la promulgación de este catecismo. Bueno, y hemos dicho que San Ignacio pues habla de esta meditación en sus ejercicios espirituales, y como estamos haciendo ejercicios espirituales, por eso yo estoy dando esta meditación. Él habla de la composición del lugar, estoy en el punto 65 del libro de los ejercicios espirituales. Entonces, bueno, pues composición del lugar, es decir, con la imaginación, dice, ver cómo es el infierno, ¿no? Aunque se queda corta, siempre que hablamos del cielo es mucho mejor de lo que pensamos. Siempre que hablamos del infierno es mucho peor de lo que pensamos o de lo que decimos. Entonces dice que debo pedir pues interno sentimiento de la pena que padecen los condenados, aunque no pueden salir de ahí. Lo que sí que podemos con nuestras oraciones, mortificaciones, limosnas, ofrecer, indulgencias, ofrecer por las almas del purgatorio para que salgan cuanto antes. Eso sí, ahí sí que les podemos ayudar, a los del infierno no. Si del amor del Señor eterno me olvidare por mis faltas, al menos por el temor a las penas me ayude para no caer en pecado. Bien, entonces aquí habla de el amor, que es el arrepentimiento, el dolor de contrición por amor a Dios. Después lo vamos a explicar, ya lo he dicho, y primero acabo esto de San Ignacio y ya pasamos a explicar esto de la contrición o la atricción por miedo a condenarme. No peco porque tengo miedo a la condenación. Eso también es bueno, pero es imperfecto en comparación con lo otro. Entonces él dice una cosa, como le gusta esto de la composición del lugar, dice, ver con la vista de la imaginación, va a hablar de los 5 sentidos. Algunas cosas, bueno, pues son como simbólicas, porque no sabemos bien cómo es el infierno, sabemos que es un estado, ¿no? Entonces, ver pues las almas cómo se están quemando, ¿no? Que vuelvo a decir, es un fuego diferente del fuego físico que nosotros conocemos. Entonces, ver con la vista de la imaginación qué está pasando en el infierno. Oír con los oídos los llantos, las voces, las blasfemias contra Cristo, contra sus santos, gritos de desesperación. Bueno, va al otro sentido. Hemos visto vista, oído, ahora oler. Oler con el olfato, pues cosas podridas, fétidas. Habla de azufre quemando, pero no hay azufre, porque es una cosa física. Nos tenemos que olvidar de las cosas físicas que hayan en el infierno. Lo único que hay en el infierno físico,
son los cuerpos resucitados, eso sí, cuando resuciten. Bien, porque el demonio no tiene, es un ángel, no tiene materia, es un ser espiritual, es un ser espiritual. Entonces hemos visto, dice San Ignacio, estoy en el punto 66, con la vista, después el 67 con el oído, el 68 con el olfato, el 69 gustar, dice el gusto, gustar de cosas amargas, como lágrimas, tristeza y el gusano de la conciencia. Bueno, va poniendo ejemplos. Y en el 70 le toca ya hablar del tacto, cómo los fuegos tocan y abrasan las almas. Bueno, pues esta es la doctrina de San Ignacio, y bueno, pues todo esto para verdaderamente pedirle al Señor que nos libre de la condenación eterna y que tengamos un santo temor, un santo temor. Bueno, entonces voy a hablar lo que he dicho de la contrición y de la atrición. Antes voy a ver a San Ignacio, que lo habla en otro punto. San Ignacio tiene 18 reglas para sentir con la Iglesia. La última, la regla 18, habla de este tema que estoy hablando, y después lo hablaré con el catecismo en la mano, Dice la regla 18 para sentir con la Iglesia. Estamos en el punto 370 del libro de los ejercicios espirituales. Aunque se ha de estimar sobre todo el servir mucho a Dios nuestro Señor por puro amor, es decir, claro, hay que servirle por amor, no por temor, sino por amor. Debemos alabar mucho el temor de su divina majestad. Eso también es una cosa buena, y veremos lo que dice la Iglesia en el Catecismo. Porque no solamente el temor filial es cosa piadosa y santísima, es el santo temor de Dios, en el sentido de que yo temo ofender a mi Padre, yo temo pues desobedecerle porque le amo. Es decir, bueno, ese es el temor bueno, sino también el temor servil, que es la atrición, pues es porque me puedo condenar, porque puedo, digamos, estar eternamente en el infierno. Dice, el temor servil, dice San Ignacio, ayuda mucho para salir del pecado mortal, cuando el hombre no alcanza otra cosa mejor o más útil. Es decir, si uno no tiene pues ese temor de amor, el temor filial, pues al menos que tenga el temor servil, que también es una cosa buena, aunque más imperfecta. Una vez que el hombre ha salido del pecado por el temor servil, dice, fácilmente llega al temor filial, es decir, que el temor servil, por el miedo a la condenación o la fealdad del pecado, me lleva a el amor a Dios, a no ofenderle por amor a Dios. Dice, que todo él es acepto y grato a Dios nuestro Señor, por ser uno con el amor divino. Bueno, bien, pues esta sería, digamos, lo que dice San Ignacio. Vamos a ver lo que dice el Catecismo. Antes pongo un ejemplo. Esto lo pongo siempre. Un niño le dice a su padre, a las 10 tienes que estar en casa. Y entonces ese niño puede reaccionar de dos maneras. O hay dos niños, dos hermanos. Uno piensa, bueno, pues yo sí voy a estar a las 10 en casa, porque si no mi padre el sábado y el domingo no me deja la bicicleta, me castiga. Y por miedo al castigo voy a estar a las 10 en casa. Bueno, pues, y está a las 10 en casa. Su padre, bueno, pues está contento y tal. Pero no ha sido por amor. En cambio, otro hermano dice, no, yo voy a estar a las 10 en casa porque no quiero dar un disgusto a mi padre, porque lo amo, porque quiero estar con él, porque él pues se alegra mucho de que cenemos juntos, de lo que sea, ¿no? Bien, son dos posturas. Entonces la más perfecta es la que obedece
por amor a los padres, por amor a los padres. Voy ahora al catecismo para ver todo lo que es esta doctrina, pero ya expuesta por la Iglesia. Dice así: la contrición, que es la verdadera pena, es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido en la resolución de no volver a pecar. Y cita el Concilio de Trento. Bien, cuando brota del amor de Dios, amado sobre todas las cosas, la contrición se llama contrición perfecta, o contrición de caridad. Bueno, entonces esta contrición, por supuesto, perdona los pecados veniales. Y también esta contrición perfecta por amor a Dios perdona los pecados mortales, pero uno tiene que tener la resolución de confesarse cuanto antes. Entonces, por eso, si una persona está en un accidente y se está muriendo, pero no hay un sacerdote, y tiene ese acto de arrepentimiento por amor a Dios, porque pues le duele ofenderle, porque lo ama, se le perdonan y se salva. Ahora, si sale vivo del accidente, tiene que confesarse. Esto también lo dice pues el Concilio de Trento. El Catecismo dirá, dice que obtiene el perdón de los pecados mortales, la contrición perfecta, si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental. Cita a Trento, y estamos en el punto del Catecismo 1451, Catecismo de la Iglesia Católica, 1451. Bueno, perdón, este que acabo de citar es el 52, empieza en el 51 y el que acabo de citar es el 52, 1452. Continúa dando una explicación. En el 1453 dice: la contrición llamada imperfecta o atrición, que lo volvemos a repetir, es también un don de Dios. Cuidado, es un don de Dios. No es, aunque sea imperfecta, pero es un don de Dios. Ya es un paso bueno. Es un impulso del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo te mueve también a la atrición. Nace de la consideración de la fealdad del pecado, lo que he dicho antes, o del temor a condenarse eternamente en el infierno. Y también o de las demás penas con que un pecador pues, puede ser amenazado. Tal conmoción de la conciencia puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina bajo la acción de la gracia en absolución sacramental, lo que ha dicho San Ignacio, porque esto es doctrina de siempre, no es que sea ahora el catecismo, sino siempre. Entonces, San Ignacio es del siglo XVI, y antes del siglo XVI pues también se pensaba esto, ¿no? Entonces, eso te lleva después a la verdadera pues contrición, a actuar por amor a Dios. Al principio mejor actúas por temor al infierno, y después eso te lleva a amar a Dios y te lleva pues a la contrición perfecta. Dice, sin embargo, por sí mismo la contrición imperfecta, llamada atrición, no alcanza el perdón de los pecados graves. Es decir, eso no alcanza. Si uno se está muriendo y dice, ay, es que me puedo condenar, yo me arrepiento porque no quiero ir al infierno y tal, pero no por amor a Dios, entonces no le alcanza, ¿no? Pero sí dispone a obtenerlo en el sacramento de la penitencia. Es decir, que si uno va a confesarse solamente por temor a condenarse o por la fealdad del pecado, como es un sacramento que te da el perdón, se te da el perdón. Pero hay que pedir al Señor que nos dé pues la contrición perfecta, ¿no? Y bueno, pues volvemos a lo de siempre. Aquí tenemos a Cristo, que tendrá el pecado, ¿no? Como muchos que vieron milagros, muchos escucharon pues de sus labios la doctrina sublime de las bienaventuranzas y del Evangelio, del amor, incluso a los enemigos, de la
el amor al que enfermo, al que sufre, al que está en la cárcel, al desnudo, al hambriento, al sediento. Y bueno, y vieron pues resucitar muertos, pues algunos de ellos gritaron después: crucifícale, crucifícale. Es decir, también vemos personas que han estado en ejercicios espirituales. Estoy pensando, yo he dado ejercicios espirituales en Chile de mes, y ahora hay personas que han estado en ejercicios espirituales incluso 2 veces, están en pecado mortal público. Estoy pensando en una persona que se ha unido a un hombre, una mujer que se ha unido a un hombre sin estar casado por la Iglesia. Bueno, estamos en pecado mortal y además público. Yo puedo tener un pecado mortal pero no ser público. Yo blasfemo, nadie está, nadie se entera. Yo falto un misa el domingo, nadie sabe si he ido o no he ido, a no ser que yo lo diga. Bien, entonces, pero hay pecados que son públicos. Uno se apunta a la masonería, es un pecado público, mortal, dice la Iglesia. Pues una secta contraria a la Iglesia, además creen en otro Dios, Dios arquitecto y tal de esto, es decir, pierdes la fe verdadera. O te vas metiendo ya en sectas que predican o interpretan la Biblia de otra manera, o en la New Age, cosas así. Todo es, a veces, con mis fuerzas, salvarme, o llevar a una tranquilidad, a una autoconciencia, a un olvidarse, a un nirvana, lo que sea, ¿no? Es decir, el que está bautizado debe creer en Cristo Jesús, y el que no está bautizado tiene que buscar la verdad, tiene que buscar a Cristo. Bueno, pues, ¿qué tendrá el pecado, no? Bueno, pues Él es el que ha, digamos, liberado pues a los que están en pecado. Entonces, ya más amor, más gracia, imposible. Más amor, más gracia, imposible para que no vayamos al infierno, al infierno eterno. Eso también hay que pensarlo, ¿no? Entonces, Santa Teresa de Jesús de Ávila, la vamos a citar, mejor esta meditación va a salir un poco larga, pero bueno, sabía, porque sus padres leían vidas de santos, que los mártires iban al cielo directamente, y sabían que muchos cristianos morían mártires en manos de los musulmanes, les cortaban la cabeza. Y entonces con su hermanito, no sé si tenía 8 años ella, ese hermanito, me parece que se llama Rodrigo Gonzalo, me parece que es Rodrigo, pero bueno, se fugaron de casa. ¿Y a dónde hicieron ir? A donde estaban los moros. Preguntaron, ¿por dónde están los moros? Entonces dijo, por allá, por África. Y salieron caminando de Ávila. Y claro, sus padres, ¿dónde están estos niños? Entonces se perdieron y los fueron a buscar, claro. Y entonces los encontraron. ¿Y por qué os habéis ido? Es que queríamos ser mártires, queríamos morir por Cristo e ir al cielo. Por ir al cielo, Es decir, y bueno, allí donde los encontraron, creo que ahora han puesto una cruz y una cosa así. Bueno, pero para que veamos, ¿no? El ir al cielo, ¿no? El ir al cielo. Bueno, así podríamos contar varias anécdotas de esto, ¿no? Bueno, pues nuestra meta es el cielo, y ojalá allí nos veamos todos. No podemos decir, como dicen algunos, bueno, el infierno está vacío. Bueno, primero que ya es seguro que están los demonios, pero hay unas promesas de Jesús, que gente se va a condenar. Como he dicho antes, ancho es el camino de la perdición, lo ha dicho el catecismo, lo dice Jesús. Pero dice Jesús que al final separará en el juicio final, pues las ovejas de las cabras, separará a unos y a otros, la derecha y la izquierda. Y entonces uno le dirá, venid benditos de mi Padre al banquete preparado para vosotros desde toda la eternidad, y a otros ir al fuego eterno. Eso lo dice Jesús. Y luego hay gente que se condena, claro. Porque hay gente, no de esto. No podemos juzgar a nadie, porque no sabemos el último momento, tampoco sabemos su vida. No es lo mismo el juicio, yo que sé, pues de fornicación, adulterio, pues de una persona que ha recibido muchas gracias, a una chica, vamos a suponer, de 14 años, que es hija única, de madre soltera, que su madre es prostituta, que vive con su madre, que desde pequeña ha visto pues todos los clientes que trataba
su madre, clientes entre comillas, y a los 14 años le dice su madre, oye, tú te tienes que ganar la vida y tal, entonces te voy a traer aquí algunos clientes. Y la está iniciando en la prostitución. Y también en la fornicación y el adulterio, claro, porque las prostitutas tienen relaciones con solteros y con casados, es decir, en ese sentido, entonces con casados son adulterio. Bueno, entonces esta chica será juzgada con menos rigor, claro. También hay que decirle que eso está mal, por supuesto, pero es lo que ella pues ha conocido o ha sido educada. Entonces Jesús lo dice bien claro, a quien más se le dio, más se le pedirá. A quien más se le dio, más se le pedirá. Entonces, y aparte no sabemos, una persona que ha llevado una vida muy, muy desordenada y anti Dios y anti todo, bueno, se puede convertir en un momento. Bien, entonces el juicio es de Dios, no juzguéis, dice Jesús, no juzguéis, el juicio es de Dios. Bueno, entonces, que veamos cómo existe el infierno, existe el infierno. A veces, bueno, pues ha habido como comunicaciones, ¿no? Comunicaciones o los mismos demonios, ¿no? O también se puede demostrar que existe el demonio, ¿no? Los exorcistas, es decir, ven cosas que dice, bueno, esto, aquí hay alguien, esto no, que un exorcista, pues yo qué sé, vaya a hacer un exorcismo a una persona que no la conoces en el momento, y empieza con las oraciones, y esa persona empieza a hablar y le dice en voz alta, pecados del sacerdote, y verdaderos, pecados de su vida pasada. Entonces, aquí hay un espíritu, aquí hay alguien que está hablando por ella. Bueno, pues es una prueba de que existe el demonio. De que un exorcista a una persona, sin que se dé cuenta, por la espalda, le echa unas gotas de agua bendita y parece que le dé un calambre de 1000 voltios, es que pasa algo, porque y no se da cuenta de las gotas, ¿eh? Si a ti por la espalda, en la camisa o en el jersey, te echan unas gotas de agua bendita, tú no te das cuenta, pero el demonio sí que se da cuenta. Por eso digo que se puede demostrar, ¿no? Había un exorcista que dice, yo desde que soy exorcista he perdido la fe. Y le decían sus compañeros, ¿cómo dices eso, que has perdido la fe? Dice, sí, porque ahora ya no creo sin ver, fe es creer sin ver, ¿no? Fe es creer sin ver. Dice, no, es que ahora ya he visto, digamos, que existe el demonio, ¿no? Digamos, lo he visto de la manera que estoy diciendo yo, ¿no? Entonces ya, digamos, ya no es fe, es visión, ¿no? Es visión. Bueno, entonces vamos a ver algunas palabras de la Sagrada Escritura, algunas palabras de la Sagrada Escritura. Dice Mateo 13:41, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los escándalos y a los obradores de iniquidad y los arrojará al fuego eterno. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Bueno, pues palabra de Jesús, palabra de Dios. Judith, ya en el Antiguo Testamento, Judith 16:17 dice, esta mujer santa, el Señor Omnipotente le dará el castigo en el día del juicio, entregará sus cuerpos al fuego y a los gusanos, y germinarán en dolor eternamente. Ya se creía pues que había un castigo eterno. Jesús dice en Mateo 25:41, entonces dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué se habla poco del infierno? Cuando los papas dicen que se hable del infierno, cuidado, no es que la Iglesia dice, no, que se hable de esto. El mismo Juan Pablo II, en una exhortación apostólica, reconciliación y penitencia, dice que se hable del cielo también, por supuesto, del purgatorio, de la muerte, pero que se hable. Y a veces se quejan los papas de que se habla poco. Bueno, menos ya que estamos en el ejercicio espiritual y San Ignacio lo propone, pues estamos haciendo esto, ¿no?
Otra expresión, Apocalipsis. Apocalipsis 14, 9, 11. Apocalipsis 14, 9, 11. Si alguno adora al demonio, tendrá que beber también el vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su cólera. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y la humareda de su tormento se eleva por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche. Bueno, entonces ya vemos pues tan de esto. También un santo catalán, ahora que estamos en Cataluña, San Antonio María Claret, decía: aunque uno no crea en el infierno, no por eso dejará de ir al infierno si tiene la desgracia de morir en pecado mortal. Aunque no crea ni piense en el infierno. Es decir, las cosas, aunque yo no las crea, si existen, existen, ¿no? O sea, yo no creo que exista Dios. Bueno, pero el que tú no creas no significa que no exista, ¿no? Entonces, si yo digo, bueno, pues yo no creo que haya venido pues a mi barrio esta persona, pero si ha venido, aunque tú no lo creas, ha venido. Es decir, bueno, entonces pensemos en esto. Por eso yo propongo, y ojalá el Señor toque el corazón, siempre aquí tenemos a Cristo, que tengamos horror al pecado, que verdaderamente lo amemos de todo corazón, que ahora pues uno diga, bueno, pues yo voy a empezar a ir a misa los domingos, me voy a confesar, voy a dejar los anticonceptivos, voy a, a dejar el alcohol, voy a dejar de mentir, voy pues a creer lo que me dice pues Jesucristo a través de su iglesia, pues voy a creer en el matrimonio, hombre y mujer, en el sentido, entonces voy a amar lo que Dios ama y rechazar lo que Dios rechaza. Bueno, entonces voy a acabar con dos testimonios. Uno es de una doctora de la Iglesia, voy a beber agua un poco. Uno es de una doctora de la Iglesia española, Santa Teresa de Jesús de Ávila. Tuvo una visión del infierno. También son visiones simbólicas, porque vuelvo a decir, es una cosa que está fuera del universo. Dice así: estamos en el libro de la vida, ella escribió por obediencia a su vida, capítulo 32, a partir del punto 1. Cojo algunos fragmentos, del 1 al 4. La entrada del infierno parecía a manera de un callejón muy largo y estrecho, a manera de horno muy bajo y oscuro y angosto. El suelo parecía agua como lodo muy sucio y de olor pestilencial. Y muchas sabandijas malas en él, serían como lagartijas, como culebras, como de estas cosas, ¿no? Sentí un fuego en el alma que no puedo entender, como decir, de manera que es, los dolores corporales insoportables. Se me encogieron todos los nervios cuando me tullí, algunos causados del demonio. Sentí y vi que habían de ser sin fin y sin jamás cesar, es decir, son penas eternas. Yo no sé cómo encarezca aquel fuego interior y aquel desprendimiento sobre tan gravísimos tormentos y dolores. Continúa en otro más adelante, en el número 4. Todo lo que acá se puede pasar es nada, y no me acuerdo ver que tengo trabajo ni dolores, y me parece que nos quejamos sin razón. Bueno, pues en comparación con las penas del infierno, en comparación con lo que sufrió Cristo, es nada. Por eso también nos lleva un amor a la cruz, que por la cruz se va al cielo,
por la cruz a la luz, por la muerte a la resurrección. Entonces, también pues, nos ayuda también a llevar nuestras cruces, estos pensamientos. Me ha aprovechado mucho para perder miedo a las tribulaciones, es decir, a todos los problemas, a todas las fatigas y a todas las contradicciones de esta vida, es decir, que le ha aprovechado mucho, para esforzarme a padecerlas y a dar gracias a Dios que me libró de males tan perpetuos y terribles. Es decir, que todos los dolores, tanto sean que vengan como los buscamos nosotros por la penitencia, nos libra también de las penas del infierno, porque eso nos alcanza gracias y expía pecados, y nos hace amar más al Señor. Aparte, si con el acto de amor más grande del mundo, vuelvo a la cruz, el acto más grande del mundo fue con dolores terribles, bueno, pues mis dolores, que no serán tan terribles, pues también es un acto de amor a Dios, y el acto de amor a Dios me libra del infierno, claro. El que ama a Dios no se condena, claro. Y lo ama, pero cumple sus mandamientos, porque yo amo mucho a Dios, sí. Yo estudié 8 años en un colegio católico, yo soy de la cofradía tal, yo fui monaguillo 5 años, sí, pero ¿y ahora vives en gracia de Dios? No, bueno, yo es que llevo un poco la vida así a mi manera. Bueno, pues si tú no dejas la pornografía, si tú no dejas, yo qué sé, la droga, o si dejas eso, pues no te vale lo que hayas hecho antes, no te vale, no te vale. Bien, y ya voy a acabar con la visión de los niños de Fátima. 2 ya son santos, los santos más pequeñitos que tiene la Iglesia son hermanos, San Francisco Marto y Santa Jacinta Marta. La aparición a San Francisco Marto, vidente de Fátima, fue a los 9 años, lo que voy a decir, lo que vieron. Él murió 2 años después, a los 11 años, San Francisco Marto. Su hermana, Santa Jacinta Marto, aparición a los 7 años, la Virgen les mostró el infierno, lo vamos a leer, lo que vieron. Ella murió 3 años después, a los 10 años. Bueno, y después está Lucía, que está en proceso de canonización. Esta murió de Carmelita Descalza a los 90 y algo de años. Bueno, ¿qué les mostró la Virgen? Para que veamos un poco la pedagogía de la Virgen. A los niños, que no les hable de la muerte, no les hable del infierno, no. Hombre, habrá que hablarles a su manera, en sentido, y sobre todo pues que tengan confianza en Dios, ¿no? Pero no ocultarles estas verdades, ¿no? Y a partir de esta visión estos niños cambiaron totalmente, totalmente. Por eso esta meditación, ojalá con el poder de Dios, y aquí está Cristo presente, a los que puedan escucharla, a vosotros que estáis de ejercicio, os cambie totalmente, Y a mí también, Sí, porque cuando uno predica para uno mismo también, Sentido, uno dice, la fe, dice San Juan Pablo II, se fortalece dándola. Entonces, está nuestra fe, entonces yo tengo que tener una fe grande, pues, de que Cristo me libera del infierno. Bueno, visión. Vimos un mar de fuego, esto lo cuenta Lucía después cuando le piden por obediencia que escriba lo que vio. Entonces, porque los otros ya habían muerto, los dos murieron de niñitos. Vimos un mar de fuego, sumergidos en este fuego los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana, que flotaban en aquel incendio, sostenidas por las llamas que salían del mismo con nubes de humo, cayendo en todas partes como caen las chispas de los grandes incendios. Están viendo una visión acomodada a lo que es la humanidad y a unos niños, que es con cosas físicas. Pues va a decir, el infierno no está en este mundo, no tiene cosas físicas, pero tienen tormentos terribles. ¿Cómo serán? Es un misterio.
Cómo caen las chispas de los grandes incendios, sin peso ni concierto, entre gritos y gemidos de desesperación. Ahí también lo dice Santa Teresa, que horrorizaban y hacían temblar de dolor y espanto. Los demonios se distinguían por formas horribles y repugnantes de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes, como carbones negros, calentados al rojo vivo. Bueno, esto es lo que vieron. Esto es lo que vieron. Y habla, vimos a los demonios y a las almas. No habla de cuerpos, dice las almas con forma humana, pero no habla, porque en aquel momento no hay cuerpos. Ahora no hay cuerpos en el infierno, ¿eh? No hay cuerpos. Hay ángeles y almas, pero cuerpos no hay. Los cuerpos al final, cuando venga Jesucristo. Bien, pues a partir de esto empiezan a hacer penitencia, empiezan a ayunar. Algunos se ponen unas cuerdecitas que les hace daño como si fueran cilicios, ¿no? Dan su comida a veces a otros niños pobres, ¿no? Bueno, aparte de la persecución que tuvieron, ¿no? También hicieron con ellos, bueno, pues un pecado muy grande y también, bueno, pues una cosa condenada totalmente. Les dijeron, pues las autoridades del pueblo, no sé quién estaría allí, le dijeron, decir que esto es mentira, que no os ha aparecido la Virgen. Aquí está viniendo mucha gente y aquí hay, yo qué sé, pues muchos supersticiosos, lo que sea y tal. Y si no decís que es mentira, os echamos al fuego. Y entonces cogieron a un niño, no sé quién empezó primero, mejor Lucía, que era la más grande, y le mostraron allí que había, me parece, como una lumbre, y ahora lo vamos a echar al fuego. Y entonces lo metían por ahí, y estaban ahí llorando y tal, y lo sacaban por otra puerta. Ya está en el fuego, el primero, ahora el segundo. Pero iban, no decían que era mentira, no decían que era mentira. Claro, era una tortura psicológica terrible, terrible. Pero bueno, eso pasa a veces cuando las autoridades pues no tienen a Dios, ¿no? Y abusan de todo, ¿no? Bueno, pues entonces, ánimo hermano, hermana, aquí está pues el que ha vencido al demonio, el que nos libra de la muerte eterna en el infierno, de que nos libra pues de todos esos dolores y nos lleva al cielo. Ojalá escuches esa palabra, ven, bendito de mi Padre, pasa al reino de los cielos. Aquí está la Virgen, aquí están tus familiares, los que se han salvado. Otra pregunta sería, esta meditación va a ser un poco larga, una madre tiene 5 hijos, y pues se mueren todos los hijos y se muere la madre. Pasa ya mucho tiempo, primero a lo mejor se muere la madre, después los hijos, a lo mejor uno se muere antes que la madre, bueno, lo que pasa en las familias. Pero 2 se han condenado y 3 se han salvado, y la madre se ha salvado. ¿No estará sufriendo en el cielo la madre porque tiene 2 hijos condenados? Voy a dar algunas explicaciones. El padre Rollo Marín, un gran teólogo, dice que no estará sufriendo porque adora la justicia de Dios. Y entonces, aparte de que en el cielo no se sufre, adora la justicia de Dios. Y entonces, bueno, esto es lo que el Señor ha decidido para los que no lo aceptan, para los que no lo obedecen. Entonces yo adoro tu justicia y estoy contento de tu justicia. Bien. Humanamente es un poco inexplicable, ¿no? Otra explicación que he escuchado, que también, bueno, son explicaciones, es decir, si tú, por ejemplo, actualmente amas este dedo, el pulgar, ¿lo amas? Sí, claro. Si te pinchan, duele. Si te pillas con una puerta, vaya, dolor más fuerte. Bien, lo amas. Pero ahora vamos a suponer que tienes como una gangrena o una infección, yo qué sé, que se pudre totalmente y que ya es un dedo muerto. Ni lo mueves, ni nada, incluso empieza a descomponerse, empieza a oler mal. Y viene el médico, te lo corta y lo tira a la basura. ¿Tú amas ese dedo? No.
Ya no más ese dedo, no va a decir, oye, vamos a cogerlo, a no ser que un día, bueno, yo lo quiero tener ahí, le voy a poner un marco, yo qué sé, lo voy a disecar, bueno, pero en general, digamos, bueno, pues que se pudra, que lo echen a la basura, que echen donde quiera, en ese sentido, porque se ha desligado de tu cuerpo, era tu dedo, tú lo amabas, pero ya al ser carne muerta, ya no lo amas. Bueno, pues es una explicación de que este hijo mío estaba bautizado, estaba en la iglesia, pero él, digamos, no quiso obedecer a Dios, se separó de Dios, piensa, es un miembro muerto, eso lo dice Apocalipsis, dice, parece que estás vivo, pero estás muerto. Bueno, pues es verdad, oye, este está vivo, sí está vivo, pero está en pecado mortal, está muerto, muerto en la vida de Dios, que es la principal. Los mártires prefieren que les quite la vida natural a que les quite la gracia de Dios, la vida eterna, la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, parece que estás vivo, sí, pero estás en pecado mortal, estás muerto. Eso lo dice Apocalipsis, ¿no? Bueno, entonces como ya es un miembro muerto del cuerpo de Cristo, de la Iglesia, pues entonces ya no tengo ninguna pena, en el sentido porque ha cogido ese camino y yo amo la justicia de Dios. Bueno, es una explicación, no sé si os valdrá, y esto lo he escuchado, lo he leído. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuente tranquila y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo y por el honor de su nombre.